Agradecer a Rocío por la invitación, ¿ya? Bien, hermano, ustedes han estado estudiando varios sábados el evento de los últimos días, ¿sí? Ya, yo tengo un problema, hermanos, que a mí no me gusta hablar mucho, me gusta más escuchar. Entonces me gusta que, como somos pocos, podamos interactuar, no sé qué les parece, ¿sí? ¿No les incomoda? Primera pregunta, ¿cuántos quieren ir al reino de los cielos? Levantan la mano, a ver. Ya. Hay un versículo de memoria que dice que si no fuéramos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Y cómo son los niños? Inocentes. ¿Y les gusta participar o no? En el colegio, cuando uno va a un curso pequeño, tercero, cuarto, y hace cualquier pregunta, yo tío, yo tío, yo tío. En cambio, los cursos más grandes, como que ya se reprimen. Así que vamos a participar. ¿Quién estuvo la semana pasada acá? A ver. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Solamente el hermano? Muy bien. ¿No hubo sociedad de jóvenes? Ya, estuvieron viendo el tema 18, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Bien, del tema, la idea es introducir el tema. A mí me toca el capítulo 19, pero la idea es recordar algunas cosas importantes que estuvieron viendo en el tema anterior. ¿Alguien que le gustaría participar? ¿Qué cosa? Es un tema muy interesante, lo estuve leyendo antes de estudiar el mío, para ver más o menos de qué se trataba, y era un tema muy, muy bueno. Así, ¿alguien se acuerda más o menos de una idea? Salían muchas ideas importantes, pero ¿alguien se acuerda de alguna? Que hablaba sobre el tiempo de angustia, ¿sí? De toda la angustia y de todo lo que va a pasar los hijos de Dios. ¿Se acuerdan algo? Isabel, ¿se acuerda algo? ¿Algo relevante de todas las cosas que vamos a pasar nosotros? Muy bien, que nunca vamos a estar solos. Ahora, ese tiempo de angustia, ¿para quién va a ser? Para los hijos de Dios. ¿Y quién va a llevar, se podría decir, al extremo a los hijos de Dios? ¿Quién va a estar detrás de todo ese tiempo, de toda esa agonía que supuestamente van a pasar los hijos de Dios? Satanás. Y bueno, nuestro hermano Carlos ahí estuvo leyendo un versículo y dice que él anda como león rugiente a quien devorar. Hoy día Satanás, ¿cómo está actuando con los hijos de Dios? ¿Cuál es la estrategia hoy en día que tiene Satanás con los hijos de Dios? ¿Está como león rugiente así por devorarlo o está haciendo un trabajo más o menos sutil? Sutil, ¿sí o no? Sutil. Y con ese trabajo sutil, ya muchos cristianos se están desanimando, muchos cristianos están dejando, no sé, de acercarse al Señor, qué sé yo. Pero va a llegar un momento donde ya los hijos de Dios, no, Satanás, esa estrategia ya posiblemente no le va a dar fruto, por lo tanto va a llegar al extremo de, ¿qué? De perseguirlos, ya para que los hijos de Dios puedan desistir de su fe, porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Y hay una parte que quiero compartir con ustedes del capítulo anterior que me llamó la atención. Dice, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene su indignidad, no tiene culpas escondidos que revelar. Sus pecados han sido examinados, borrados en el juicio y no pueden recortarlos. Aquí no quiere decir que una de las cosas que más va a angustiar a los hijos de Dios es tener la incertidumbre si habrá algún pecado por ahí que nosotros no confesamos. Nosotros en la Biblia sabemos lo que vamos a pasar. Este libro realmente es maravilloso. Sabemos la angustia, los castigos físicos, qué sé yo, pero el tema de culpabilidad
Aquí menciona que va a ser sumamente complicado. Y el capítulo de hoy, el capítulo 19, dice el regreso de Cristo. Para mí fue un gran desafío porque todo el capítulo, todo lo que está escrito es sumamente relevante. Entonces, hacer un resumen o sacar algunas ideas principales, como dejar algo aparte. Así que vamos a tratar aquí. Dice, está dividida en diferentes partes. Necesito, por favor, ¿tienen su Biblia? ¿Sí? Alguien que me ayude a buscar Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Algún hermano el versículo 18 y otro hermano el versículo 21. Apocalipsis 16, 18 y 21. Hermano. Correcto, hermano. Incluso tomándose de lo que hizo usted en el capítulo anterior, en una parte salía el ejemplo de Jacob, que nosotros cuando estemos pasando por aflicción, él ponía el ejemplo de Jacob, lo que hizo Jacob, que no detuvo al Señor hasta que no recibió la bendición. Entonces va a ser el momento. Y sin duda, para los demás, con mayor razón. Nosotros sabemos claramente y tenemos la confianza en el Señor y sabemos que esa angustia o ese tiempo complicado va a ser, luego va a venir el Señor. Por lo tanto, en cambio, los demás, muy bien. Dice lo siguiente acá. La idea, hermanos, es que tratemos de proyectarnos y de imaginarnos todo lo que va a suceder. Ahora, el otro día un hermano en la clase dijo algo que me gustó y me llevó sentido. La idea, hermano, que nosotros hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros todos creemos en Dios, pero lo importante es que también le creamos a Él. Aquí estamos leyendo cosas importantes y la idea es que creamos en esto. Dice, habrá un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se aparecen de todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Como leía nuestro hermano, granizos grandes, cada uno como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Esto es después del tiempo de angustia. Ahí el libro lo relata perfectamente, que ya cuando el libro dice cuando ya las huestes diabólicas están a punto de hacer desaparecer a los hijos de Dios, a punto de eliminarlos, aparece esto. Dice, Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Esta parte me la lleva bastante interesante. Dice lo siguiente, la atmósfera se partió, imaginémonos, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto donde salió la voz de Dios. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto de su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permaneció con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová. Retumbaban toda la tierra con el estruendo horrorísimo de los truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminadas por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Aquí se menciona que se abrió el cielo y salió la voz de Dios. Y en el capítulo, bueno, yo traje algunas cosas, menciona que esa voz de Dios
solamente escuchaban los hijos de Dios lo que decía. El resto, para ellos, era como un estruendo, como un ruido. Solamente los hijos de Dios escuchaban y después de cada frase ellos daban gloria a Dios. Y aquí menciona también que sus rostros estaban iluminados. ¿Sí, hermano? Correcto. Bueno, y aquí el libro está relatando ya Jesús ya está viniendo. Ya está viniendo, ya todo en la predicación, eso ya, Jesús aquí ya está viniendo. El, el capítulo dice el regreso de Cristo, aquí ya el Señor está viniendo. Dice, el terror, otro aspecto importante, dice, el terror de los perdidos, el terror de los perdidos. Cuando la tierra se bambolee como en un ebrio, cuando los cielos se estremezcan y vengan el gran día del Señor, ¿quién podrá estar firme? Una cosa verán temblando de agonía, de la cual procurarán escapar vano. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá. Eso está en Apocalipsis 1:7. Los que no están salvos pronuncian desesperadamente expresiones a la naturaleza muda, su Dios. Montes y peñas, caed sobre nosotros. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido, lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Esta parte la hallé bastante interesante. Dice que los impíos están viendo el regreso del Señor y ellos piden ya que los montes, las peñas caigan sobre ellos para no ver ese espectáculo. Pero esa angustia no es que están arrepentidos. No es que están arrepentidos. En otra parte más adelante dice que los ricos no están angustiados por el que el Señor viene o porque se perdieron. Están angustiados por sus posesiones. Cuando leí esto me acordé de la esposa de Lot. ¿Ya? Ellos no están angustiados, o sea, ellos hasta el final no están arrepentidos, ¿ya? Están arrepentidos. La angustia obviamente porque están perdiendo la parte terrenal y obviamente ahí necesitan escapar de la presencia del Señor. Jesús desciende en poder y gloria, otro título importante. Pronto aparece en una pequeña nube negra, de un tamaño como a la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve el Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne, la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa, más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como el fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Los cantos celestiales, los santos ángeles e inmensa, innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece llena de formas radiantes. Millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Siempre nosotros, yo me acuerdo que en la iglesia cuando yo era pequeño, en todas las ventanas había un cuadrito que decía Jesús viene, prepárate. Y había una imagen de la venida del Señor. Y siempre uno encuentra imágenes así. Pero ¿qué dice? Que ninguna pluma, ninguna mente humana se puede realmente ni imaginar lo grandioso que va a ser la venida del Señor. Y esta es la esperanza que nosotros debemos tener. Yo me acuerdo que este tema, cuando yo era pequeño, muchos años atrás, mi abuelito con sus vecinos empezaron en ese tiempo, en esos años, no existía como un nombre los grupos pequeños, pero ellos se eligieron un día y empezaron a estudiar el conflicto de los siglos. Y yo acompañaba a mi abuelito y cuando escuchaba,
A mí me daba miedo. Me daba miedo escuchar esto. Y por un niño es normal. Entonces, muchas personas posiblemente les da miedo, pero el Señor quiere que nosotros tengamos miedo. ¿El Señor quiere que nosotros lo sigamos por miedo? No. Si es así, no vamos a tener ninguna base, una base sólida. Pero es importante decir que ninguna pluma puede llegar a imaginar lo maravilloso que va a ser esto. Dice la reacción, aquí viene otro grupo, que también muchas veces nosotros lo habíamos conversado o analizado, dice la reacción de los que traspasaron a Jesús. Aquellos que jugaron el papel más prominente en el rechazo y crucifixión de Cristo, resucitarán para verlo como Él es. Y los que rechazaron a Cristo se levantan y ven a los santos glorificados. Es en ese momento cuando los santos son transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y son arrebatados para encontrar a su Señor en el aire. Aquellos que le colocaron el manto púrpura y pusieron sobre sus sienes la corona de espina, y los que los traspasaron con clavos sus manos y sus pies, lo contemplan y se lamentan. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo castigado? Él oraba, le dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor, si nosotros nos aferramos todos los días al Señor, ¿sabremos lo que hacemos? Tenemos, como decía nuestro hermano Carlos, ¿tenemos alguna posibilidad nosotros contra ese león rugiente? ¿Tenemos alguna posibilidad? Ninguna, ninguna. Pero sí tenemos la posibilidad si estamos tomados y aferrados de la mano de nuestro Señor. Aquí dice, despertaos los que dormís y levantaos. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que fallezca, oirá la voz del Hijo de Dios. Saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el frigor del trueno, el Hijo de Dios llama a la vida. Y los santos dormidos dirigen su mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego la mano al cielo, exclama, despertaos, 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 los que dormís en el polvo, levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que oigan vivirán. ¿Será maravilloso eso, hermano, no? Hoy día en la lección de la escuela sabática estuvimos analizando cuando nosotros perdemos a alguien. Y nosotros tenemos la confianza que esa persona está descansando en Cristo. Y esa persona que descansó en Cristo, cuando pase la cantidad de años que sea, 10, 20, 30, no sé, 40, 50, él bajó al descanso y cuando abra sus ojos, lo primero que va a ver, ¿qué va a hacer? A nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo. Ahora, el desafío, ¿para quién queda? Para nosotros. Para nosotros. Ellos ya están descansando en el Señor. Dice, refiriéndose básicamente a lo mismo, dice, en las fortalezas de las montañas, en las cuevas, en las guaridas de la tierra, el Salvador revela su presencia y su gloria. Un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llamas de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros y nuestro alrededor, y ven toda dificultad, desciende todo peligro, y no hay lugar donde puedan penetrar, no hay aflicción y sufrimiento de su pueblo,
que escapen a la simpatía de Cristo. Ahora, ¿es importante saber esto, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Es importante saber cómo va a venir el Señor? ¿Es importante saber las señales o no? Hoy día, ¿todos saben eso? Claro, correcto. Esa es la misión de nuestra iglesia, sin duda. Ahora, como decía nuestro hermano, está en la Biblia, está en el Espíritu de Profecía. Y esto es muy importante que en estos tiempos, que falta muy poco, nosotros los podamos estudiar y podamos saber, porque Satanás, como dice en una parte de la Biblia, intentará hasta los hijos de Dios engañarlo. Y hoy día andan dando vuelta muchas ideas, y la gente cada vez se aleja más de lo verdadero, que es la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Hoy día es muy... antiguamente, si nosotros recordamos la historia, antiguamente las personas daban su vida por tener la palabra de Dios. Daban su vida. Hoy día la palabra de Dios está en el internet, o sea, hoy día nadie me va a prohibir, o sea, leer la palabra de Dios. Pero nadie la lee. Nadie lo lee. Yo me imagino que también una estrategia de Satanás, obviamente, de distraernos con otras cosas, ¿ya? Para confundirnos y de repente entramparnos. Pero la palabra de Dios, obviamente, está todo. Y nosotros, como dice el hermano, nuestra misión de nuestra iglesia, y siempre ha sido así, predicar el evangelio. Y es una de las actividades que estaban haciendo nuestros hermanos antes de venir a la reunión, ¿ya? Y ir, obviamente, invitar a las personas a que aprendan del Señor, ya, y que esto es urgente, es urgente. Dice, la destrucción de los impíos es un acto de misericordia. Dice, ¿podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con el ejército celestial y unirse a los cantos de alabanza? ¿Podrían los impíos soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo. Repito, años de prueba, años que se les dio la oportunidad, ¿ya? Para que formaran caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. La puerta del arca se cerró. Se estuvo predicando 120 años, pero ya se cerró. Los lamentos, los llantos, los auxilios que vemos de repente en las imágenes del diluvio, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reina allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios, un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos quedará determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia. La salvación es personal. El Señor nos llama. Nosotros elegimos. Nosotros elegimos. Y tenemos que agradecer que todavía estamos en el tiempo de elegir. Buenas noticias, hermanos. Rumbo al hogar. ¿Este es nuestro hogar, hermanos? ¿Este es nuestro hogar? Muchas veces como que le tenemos cariño aquí al hogar, ¿sí? Yo me acuerdo que a unas lecciones anteriores estuvimos hablando sobre Daniel. ¿Ya? Daniel, Babilonia, Daniel, viejito, Daniel, sabemos perfectamente lo que sufrió Daniel al principio, pero Daniel después dentro de Babilonia estaba considerado más o menos bien, ¿ya? Bien. Y él, leyendo las escrituras,
leyendo la profecía, se dio cuenta ya que ya era tiempo que fueran liberados de Babilonia. Y él rogó para que el Señor los sacara de Babilonia. Él estaba cómodo, ya era viejito. El salir de Babilonia, ¿qué significaba? Irse a un lugar donde estaba todo, había que empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que era lo más humanamente, qué era lo más cómodo para Daniel? Pensar, ya estoy viejito, ya estoy cómodo, me respetan, ya, y irme de acá, incluso ahí la lección mencionaba, ya que varios del pueblo de Dios no quisieron salir, se quedaron, rumbo al hogar. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son ellos inmortales y justamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Los ángeles, esta parte me gustó mucho, los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un lado del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevarán niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separado desde largos tiempos, se reúnen para no separarse más. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. En el capítulo anterior, que me gustó bastante, decía que el Señor va a permitir que muchos, antes de este tiempo de angustia, Él va a permitir que bajen al descanso. Incluso dice pequeños, porque va a ser tan terrible la aflicción, entre comillas, que Satanás va a tener contra los hijos de Dios. Por lo tanto, muchos obviamente el Señor va a permitir. Y aquí dice que después va a ser maravilloso reencontrarse y ascender al cielo. Los ángeles cantan, Cristo ha vencido. En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo, tocando sus arpas de oro. Imagínense, hermano, nos van a dar un recibimiento enorme. Tocando sus arpas de oro, los ángeles nos darán la bienvenida al rey y a los trofeos de su victoria. ¿Quiénes son los trofeos? ¿Quiénes son? Nosotros, muy bien. Los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañados por sus redimidos. Testimonio de sumisión y de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Y aquí hay una parte, hermanos, maravillosa. Vi después un gran número de ángeles que traía de la ciudad brillantes coronas con el nombre de cada uno de nosotros. Una para cada santo, una para cada uno de nosotros, cuyo nombre estaba escrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en las cabezas de nosotros, de los santos. En el mar de vidrio ya los santos formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes, y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. La corona de vida será brillante u opaca, relucirá con muchas estrellas o será iluminada
con unas pocas gemas, de acuerdo con nuestro proceder. En el cielo no habrá, escuchen bien, escuchemos, en el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si estáis allí, si estamos allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. ¿Decimos amén? Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entramos por ellas a las naciones que guardaron la verdad. ¿Qué les parece, hermano? Sin duda, nosotros deberíamos estar viviendo ya nuestra mente, nuestro carácter, ya como estar en el cielo. O sea, nosotros cuando seamos salvos, ahí algunos creen que ahí nuestra mente, nuestras costumbres, nuestros hábitos, ahí van a ser transformados. No es así, ya no es así. Nosotros tenemos que tener una transformación antes. Ahí mencionaba que tenemos que estar preparados, añorar que nuestra motivación sea el cielo. Es maravilloso lo que está aquí. Ahora, hermanos, esto va a ocurrir, ¿sí? Va a ocurrir. Estemos o no estemos preparados. ¿Sí o no? Va a ocurrir. La Biblia lo dice. Los acontecimientos lo dicen. Va a ocurrir. Va a depender de cada uno de nosotros si nosotros vamos a ser parte de ese pueblo maravilloso que va a ir al cielo, que va a recibir la corona, que va a pasar por muchas aflicciones, pero sabe que el fin es maravilloso. Va a depender exclusivamente de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, que cada día lo vivamos como que el Señor viniera ya. Muchas gracias, hermano.